estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 31 de mayo, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, desde el verso 15 hasta el verso 25. Amén. Vamos a orar para pedirle la guía del Espíritu Santo. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu bendita palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a entenderla y que produzca el efecto según tu voluntad, mi Rey. Vengo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema que nos toca hoy es la continuación del día de ayer. Recordemos el día de ayer que David había hecho un censo a la población en contra de la voluntad de Dios. Y como sucede siempre, cuando hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, que viene luego un juicio por la desobediencia, por la rebeldía, una consecuencia de actuar en pecado en contra de la voluntad de nuestro Padre. Amén. Yo quiero empezar con el verso 10, porque es el que marca casi toda esta conclusión de todo el libro, ¿no? En la versión Reina Valera, que dice: después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Amén. En la versión Dios habla hoy que dice: pero David se sintió culpable por haber hecho el censo a la población y le confesó al Señor: he cometido un gran pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. En este verso, ¿qué pasa? Primero, David siente un peso, una culpa, un dolor en su corazón, ¿no? Y como consecuencia de ello, ¿qué pasó? Reconoció delante de Dios su pecado. Amén. Porque David reconoció que actuó en contra de la voluntad de Dios. Y es el primer paso que nosotros debemos de hacer cuando hemos cometido pecado. ¿Qué debemos hacer? Reconocer delante de Dios para que luego podamos arrepentirnos. Dios es quien nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a poder reconocer y luego arrepentirnos por el pecado que cometemos. Amén. Y David también reconoce que ha actuado neciamente, con falta de sabiduría. Aquí vemos también que David no disimula, que David no minimiza su pecado, porque David dice: he pecado gravemente, ¿no? Él no le dice Dios: mi pecado es chiquito, mi pecado es mediano. No, pecado es pecado.
y para que nosotros fuéramos redimidos por nuestros pecados, hubo un precio muy alto, que fue el de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Luego vamos al verso 14. Dice en la versión Reina Valera: entonces David le dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. ¿Qué había pasado aquí? Dios le había ofrecido 3 alternativas por medio de Gad a David. ¿Y David qué escogió? Escogió de que sea Dios quien lo juzgue, porque es preferible que sea Dios quien nos juzgue en lugar de el hombre. Porque David reconocía que Dios es justo, pero también reconocía que Dios es misericordioso. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que David prefería caer en manos de Dios en lugar de las manos del hombre. Amén. Vamos al verso 17. Dice que David le dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué había pasado? David había escogido que el juicio de Dios sea 3 días de plaga. Y como consecuencia de esos 3 días de plaga, dice la palabra que había muerto 70,000 personas. Entonces David, al ver el dolor de su pueblo, al ver la consecuencia de su pecado, nuevamente hace la confesión delante de Dios y le dice: Señor, yo tengo la culpa. ¿Qué culpa tienen las ovejas? Amén. Entonces, porque David además reconoce, ¿no?, yo pequé, yo soy quien hice la maldad. Y luego intercede, ¿no?, y dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Amén. Muchas veces, amados hermanos, cuando pecamos, somos fáciles de echarle la culpa al otro. Yo pequé porque la situación está mal. Yo pequé porque me obligaron. Yo pequé, ¿no? Entonces, siempre buscamos una excusa. Y esto viene desde el principio. Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿por qué pecaste? ¿Y qué responde Adán? La mujer que tú me diste me hizo pecar. Y a su vez la mujer, la serpiente, me tentó. Pero al final, ¿qué estaban haciendo ambos? Le estaban echando la culpa a Dios. Porque Adán le echaba la culpa a la creación de Dios a Eva, y Eva le echaba la culpa a la serpiente. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros pecamos y vemos que como consecuencia de este pecado se empiezan a desatar el juicio de Dios, las consecuencias, no escondamos nuestro pecado. Tengamos la hidalguía y la humildad de reconocer que estamos en pecado, así como lo hizo David. Amén. Luego, ¿qué dice? En el verso 18 dice la palabra: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Jebuseo. Amén. Amados hermanos, cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Ir al trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro, porque Él no rechaza a alguien que viene con un corazón contrito y humillado, pero al soberbio, a ese sí lo mira de lejos. ¿Qué hizo David? Levantó un altar
delante de Dios. Así como David, cada uno de nosotros debe levantar un altar diario delante del Señor. No debemos de esconder nuestros pecados, no debemos de minimizar, no debemos de decir este es pecado grande, este es pecado chiquito. Por los pecados de la humanidad hubo un precio, que es la sangre de Jesucristo. Entonces, debemos de acercarnos al trono de la gracia de Dios. Verso 19. ¿Qué pasó con David? Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Amén. Entonces, David le ordenó el Señor le ordenó a David por medio del profeta a que hiciera el trono. ¿Y qué nos ordena a nosotros la palabra de Dios cuando pecamos? Que vayamos y nos pongamos a cuentas. No sé, amado hermano, hermana, si tú tienes algo pendiente que ponerte a cuentas con el Señor. Tal vez hay un odio que tienes en tu corazón. Te dices hermano, te dices cristiano, pero por dentro tu corazón está lleno de odio. Deja tu ofrenda, ve, arregla las cuentas con tu hermano y ve al trono de la gracia de Dios a pedir misericordia. Amén. Eso nos dice que hagamos el Señor, que perdonemos, que nos pongamos a cuentas con Él. Recordemos lo que decía Juan el Bautista: yo soy la voz que clama en el desierto, ¿no? Arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Entonces, amados hermanos, eso es lo que David hizo. Continuemos con la palabra, verso 24. Amén. David, ¿qué hizo? Subió. ¿Por qué? Porque él, ¿qué quería? En el verso 20 antes. Y Aruma miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Aruma se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Aruma le dijo: ¿por qué viene mi señor? Al rey, el rey a su siervo. Y David le respondió: para comprar de ti la era, al fin de edificar un altar a Jehová. ¿Para qué? Para que cese la mortandad del pueblo. La única manera de poder cesar el juicio de Dios es arrepintiéndonos, poniéndonos a cuentas con Él. Y esto lo entendió David, que entendió que la única manera de cesar esa gran mortandad que había en el pueblo de Israel era haciendo un altar delante de Dios, ¿no? Entonces, luego Araúna le dijo a David, ¿no? Toma todo lo que quieras, toma los animales, toma la leña, toma el lugar y levanta un altar delante de Dios. Pero ¿qué pasa en el verso 24? El rey David le dijo a Aruma: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes a 50 siclos de plata. Amados hermanos, el hecho de arrepentirnos, el hecho de venir al trono de Dios, el hecho de ponernos a cuentas con nuestro hermano, significa un sacrificio. Amén. Y para nosotros poder obtener ese perdón de los pecados, ¿qué tenemos que hacer? Ir con el sacrificio perfecto delante de Dios, que es Jesucristo. David tuvo que levantar un altar
y poner el sacrificio de los animales de esa época. Pero en nuestra época ya no hacemos ese tipo de sacrificios. Venimos delante de la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios, directamente por medio de nuestro sacrificio perfecto y único que es Jesucristo. Amén. Entonces, verso 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué pasó? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. El pecado es malo. Amén. Por tanto, debemos de acercarnos al trono de la gracia de Dios. Debemos de pedir perdón por nuestros pecados, porque cuando nosotros vamos al trono de la gracia de Dios, Dios oye nuestras súplicas y cesa todo juicio, como en esta oportunidad sobre el pueblo de Israel. Así que, amado hermano, si me estás escuchando, amada hermana, arregla tus cuentas con Dios. No ocultes tu pecado, no minimices tu pecado. Ve y ponte a cuentas con Dios. Confía en el Señor, arrepiéntete, que por medio del sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, podemos ir confiadamente a pedir perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das el medio, Señor, para poder ponernos a cuentas contigo, Señor. No permitas, Padre, de que haya un pecado sin confesar, sin ponernos a cuentas contigo, mi Dios. Que podamos vivir en comunión contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estar contigo